Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos una vez más, como cada miércoles a las 21 horas. Hola Violeta, sos la primera. ¿Desde dónde nos ves? Ya está la doctora Graciela Varela con nosotros, vamos a saludarla, vamos a esperar que se sumen algunas chicas más. Así podemos transmitir con la doctora Graciela Varela. ¿Cómo están? Hola Patricia. Está el doctor Fabián Volpe, ¿cómo va? Buenas noches. Vamos a ver si ya podemos aceptar a la doctora. Vamos a hablar de terapia colónica. Graciela Varela es médica integrativa. Hola Claudia, buenas noches. Pago. Roxana, buenas noches. ¿De dónde nos ven? Acá está Graciela. Bueno, vamos a ver si ya está por... Ya te mando la solicitud. Acá Lucy dice que nos ve de Neuquén. A ver. La mejor médica, claro que sí. Sí, trabaja con autismo. Vamos a hacer un vivo sobre autismo, pero hoy vamos a hablar de terapia colónica. A ver si está la doctora por acá. Si quieres mandarme una solicitud, Graciela, yo te perdí. Hola Juancho, buenas noches, ¿cómo estás? Si no, ahí te mando una yo. A ver. Mira, Varela, enviar correctamente. Y si no, yo vuelvo a buscar tu solicitud a ver si me quedó por acá. Hola, buenas noches. Ah, me quedaste abajo de otras solicitudes, por eso. Transmití en vivo con Graciela. Ahora la tenemos. A ver qué más me contaron por acá. Ahí estás. Hola, Bu- ¿qué tal? Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Acá me quedó un poquito trabado el video. ¿Se me ¿Se ve? ve? Sí, yo te veo bien, te escucho perfecto. ¿Vos? Perfecto, sí, sí. Solo que me quedó un poquito tapado, pero está todo bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, acá te puedo presentar para todas aquellas que no te conocen. Estoy muy feliz de que estés con nosotros acá en Para Ti. Por favor, sí. Yo también estoy muy Bueno, contenta de estar con vos y con todo el público. bueno, muy bien. Graciela Varela es médica integrativa, profesora adjunta de la Escuela Médica Homeopática Argentina, doctor Tomás Pablo Paschero, miembro del Comité Científico de la Liga para Intervención Nutricional contra el Autismo, LINCA, que acá nos estaban contando algunas de las chicas que ya te conocen. Vamos a hacer un vivo sobre autismo, les dije, pero no va a ser el día de hoy, ¿no? Y también sos miembro del Comité Científico de la Fundación Bioabordajes del Autismo y coach ontológico profesional. Así que bueno, tenemos todo el combo para hoy. Además, sos directora de Espacio Vital Tucumán, Argentina. Buenas noches, Andrea Varela, bienvenida a Para Ti. ¿Cómo estás? Ahora Hola, ¿qué sí. tal? Muy bien. Muy contenta de estar con ustedes y con ganas de compartir. Bueno, vamos a hablar de lo que es la hidroterapia colónica. Y la verdad es que con todo lo que estuve estudiando y preparando, ya estoy como muy tentada. A ver si me termino de sacar las dudas y avanzamos con este tema de una vez. Porque la verdad es que me di cuenta de que me ocupo de cambiarle el filtro al auto muy seguido y a mi pobre intestino lo tengo abandonado hace 50 años. O sea, un horror lo que estamos haciendo. Pero bueno, explícanos un poquito, ¿qué es la hidroterapia de colon? ¿En qué consiste este proceso? Si nos podés contar cómo es. No sé si preferís contar primero para qué sirve o cómo es el proceso. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, vamos a empezar por algo de eso. Me encanta el ejemplo que pusiste realmente porque es muy gráfico, muy cotidiano, realmente. Al auto le ponemos, no sé, la mejor nafta, la de más octanaje, nos ocupamos de hacerles un service cada tantos kilómetros y con el cuerpo, años de uso, nunca un service. Está bien, no nacimos para hacernos hidroterapia colónica, no nacimos para hacernos ese tipo de servicios depurativos porque se supone que el cuerpo tiene, posee órganos emutorios y sistemas de eliminación de todas las toxinas que normalmente se producen o se pueden llegar a incorporar a partir del ambiente. Pero considerando el estado de salud de la población mundial, con los efectos de la polución ambiental hoy en día, porque estamos viviendo una situación inédita en toda la historia de la evolución del ser humano en cuanto a el grado de contaminación ambiental
y los tóxicos que se acumulan también por todos los aditivos alimentarios y los componentes de la alimentación moderna. Entonces, Eso está, eso... que más allá de la polución, los alimentos que incorporamos en nuestro organismo lleno de, bueno, ya vas a hablar vos, ¿no? De eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué es la caseína de la leche? ¿Qué pasa con el trigo de hoy? Porque no es el trigo de hace 40 años, ¿no? No, para nada. Y podríamos, sí, ir tomando de cada tema, porque realmente podríamos hablar muchísimo de cada uno de esos aspectos que hacen a el estado de enfermedad o de salud del ser humano. Ujú. Y tomando en cuenta la alimentación, hay muchos alimentos que se consumen de manera cotidiana, casi permanente, en casi o en todas las comidas del día, como el trigo, los lácteos, que muchos de ellos gozan todavía de muy buena propaganda. El tema es no tanto el alimento en sí, sino de dónde provienen las transformaciones que han ido surgiendo a partir de la industrialización y, por supuesto, eh, ya cuestiones inherentes al alimento en sí, que no son del todo aptos para el ser humano, pero que con todas estas transformaciones se han hecho más nocivos todavía. Vamos a hablar del trigo y los lácteos, por ejemplo. Dale. Bueno, en el aparato digestivo, que tiene una complejidad y una riqueza impresionante de funciones, ¿sí? Y ahí en el aparato digestivo habita la microbiota, de la cual es otro tema que vamos a hablar un poquito más adelante, las bacterias que tenemos en todo el organismo y sobre todo en el intestino y sobre todo en el colon, que forman parte de esa simbiosis necesaria para poder digerir y absorber los nutrientes. Entonces ahí en el tubo digestivo se produce la digestión, o sea, todo lo que comemos se va a ir cortando, fragmentando en trozos más pequeños, el nutriente, el macronutriente, por ejemplo, proteínas, grasas y carbohidratos, se van a transformar en su unidad básica. La unidad básica de la proteína es el aminoácido, de las grasas los ácidos grasos, de los carbohidratos que provienen del almidón, de las frutas, de los dulces, de las harinas, la glucosa, la galactosa, bueno, los monosacáridos. Entonces, todo eso se va a generar gracias al proceso digestivo y ahí participan enzimas digestivas que se van a ocupar de ir troceando esas macromoléculas. ¿Y qué sucede? Con la alimentación moderna, la falta de bacterias realmente benéficas que son aliadas, que ayudan a ese proceso, el déficit de enzimas digestivas o su mal funcionamiento, que en parte también se debe a los conservantes de los alimentos. Los conservantes hacen que los alimentos perduren más tiempo, pero justamente bloquean las enzimas digestivas. Entonces, todo eso va a generar que esos nutrientes que vamos a consumir, y no de las mejores comidas tampoco, se digieran parcialmente y esa digestión parcial va a hacer que no nos lleguen esas unidades básicas tal como las necesitamos para absorberse en el intestino delgado, por ejemplo. Ujú. Y ¿Qué son ahí, las, Graciela, qué sí, son las enzimas? Así como ahí para está. Las que no se... enzimas, sí, son proteínas, son sustancias, proteínas que cortan, así en básico, ¿no? Que van a cortar en trozos más pequeños esos alimentos que consumimos para que se vuelvan muy, muy chiquititos y puedan ser absorbidos en el intestino. Ok, Entonces, y luego son los que después pasan al torrente sanguíneo. claro, van a pasar al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo se van a distribuir, también pasan por el filtro del hígado, que es muy importante, la desintoxicación del hígado hoy en día. Pasan por el filtro del hígado, que tiene aproximadamente 500 funciones diferentes, Ujú. metabolizar, desintoxicar, y de ahí se distribuyen en todas las células del cuerpo. Ahora, vamos de nuevo al proceso digestivo. La principal proteína de los lácteos, la caseína, y la principal proteína del trigo, el gluten, tienen que pasar por esos recortes de las enzimas para llegar a transformarse en aminoácidos. Pero por todo lo que he mencionado, muchas veces eso no llega a completarse
y la proteína queda a medio digerir. Y queda el péptido. Hagamos de cuenta que la proteína es una pared de 100 ladrillos y el aminoácido, que es la unidad, es el ladrillito. Debe desintegrarse en 100 ladrillitos. Bueno, no llega a partirse y queda trozos, pedazos de esa pared que se llaman péptidos, que el cuerpo, si entra el torrente sanguíneo, el péptido, el cuerpo no lo reconoce como nutriente y hasta puede generar anticuerpos, puede generar una reacción inmunológica inadecuada. Y esos trozos de proteína de la leche se llama ese péptido caseomorfina y del trigo gluteomorfina, que actúan como péptidos opiáceos. Atraviesan el intestino, que además está permeable, agujereado como un colador, producto de todo lo que acabo de mencionar, y no deberían atravesar, pero bueno, atraviesa el torrente sanguíneo y se distribuye por todo el cuerpo y también por el sistema, va al sistema nervioso y actúa como opiáceos, en los mismos receptores de opiáceos, similares a la morfina, y eso genera una gran adicción. Por eso es tan difícil dejar de consumir harinas, lácteos, ¿sí? Eso genera mucha lealtad al consumo, adicción. Y es un gran problema en los niños con autismo, que habíamos mencionado al comienzo, ¿no? El tema, sí. Es verdad que, por ejemplo, la leche por eso se usaba como pegamento, digamos, y entonces ese pegamento es el que se nos hace en la pared del intestino que después impide que sea permeable, digamos. Claro, la caseína, ¿no? Era parte de la cola de carpinteros, tal cual. El gluten, la caseína son justamente, el gluten es lo que hace a la harina de trigo amasable y que se una y que se vuelva elástica, pero eso en el intestino queda todo pegoteado. Por eso es muy importante realizar procesos de limpieza, de depuración, de desintoxicación, y acá viene la hidroterapia colónica como un gran aliado para, yo diría, para cualquier especialidad de medicina, no solo para problemas intestinales, gastrointestinales, sino cualquier especialidad se puede ver beneficiada. De hecho, en dermatología se está dando cada vez más prioridad a la microbiota, a las bacterias, y a los procesos depurativos. La piel mejora muchísimo. Vos explicabas, por ejemplo, en tu Instagram que si nosotros pasa algo parecido con cuando se obstruyen las cañerías, ¿verdad? En el Claro, colon, ¿no? Digamos, por claro. eso ya una limpieza, o sea, se va llenando de muchas cosas que no, de muchas toxinas que no eliminamos, justamente porque incorporamos alimentos que no son los correctos. Todo esto que termina en ante, colorante, edulcorante, todo eso, lo que termina en ante, yo ya sé que está mal. O sea, ya lo entendí. Ya me lo explicó vos, ya me lo explicaste vos, ya entendí. O sea, esos Qué bueno. alimentos, no. Qué bueno, sí, totalmente. Voy a tomar ese ejemplo que diste, ¿sí? Si yo tengo cañerías por donde entra el agua a mi casa, abro siempre el grifo y sale agua, pero resulta que esa es un agua dura, que tiene sarro, que se va acumulando, y aunque esté acumulado todo eso en la cañería, bueno, yo quiero abrir, sigue saliendo y me quedo tranquila. Bueno, llega un momento en donde el agua deja de salir, ¿sí? Entonces ahí me tocó llamar al plomero, voy a ocuparme de poner un super filtro en la entrada para que no me vuelva a suceder, ¿sí? Entonces, en el intestino, en el colon, va a depositarse muchas de estas sustancias que no terminan de ser bien digeridas, y si hay sí, ¿qué ibas a Una decir? pregunta, esto de digerir bien empieza en la boca, ¿no? Hay que masticar bien, porque si Ay, ya arrancamos mal ahí, lo que llega al estómago es una bomba, ¿no? claro, el proceso digestivo comienza en la boca, sí. Sí, sí, sobre todo los almidones. Así que hay que masticar bien y comer en paz, comer con tranquilidad también. Eso es muy importante. A veces no tanto, yo digo, no solamente son las toxinas de los alimentos los que le hacen mal a nuestro colon, ¿no? También las toxinas de nuestros pensamientos, me da la impresión, ¿no? Sí, sí, y somos una totalidad, cuerpo, mente, emociones, todo junto, ¿sí? Más que hablar de enfermedades psicosomáticas, sería en todo caso una sola palabra así, psicosomática.
Claro, porque por eso hay una especialidad que se llama psicoinmunoneuroendocrinología y es todo junto, una sola palabra, alude a que el ser humano es esa totalidad. O sea, de hecho, en neurociencia se habla del eje intestino-cerebro y la comunicación es bidireccional. Cerebro-intestino, intestino-cerebro. Lo que sucede en un lado repercute en el otro, eso es muy importante. Nuestras emociones, nuestros estados de ánimo impactan el aparato digestivo y Ujú. lo que sucede en el intestino, si no tenemos un buen estado de salud intestinal, si la microbiota, las bacterias que nos habitan, no son de las más amigables, eso va a repercutir en nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestras elecciones alimentarias, el peso también. Entonces, es muy importante cuidar ese eje. Y sí es cierto que a veces eh, la intoxicación viene más que por el alimento, por pensamientos, emociones. De hecho, en la hidroterapia colónica, los pacientes más observadores, autoobservadores, que vienen haciendo un proceso, es muy interesante todos los relatos que tengo y algunos testimonios de cosas que han sucedido, que han sentido durante el lavaje colónico mientras estaba transcurriendo, mientras estaban en la camilla. Por ejemplo, una paciente que sintió que hacía el duelo, terminaba de hacer el duelo de una tía querida que había fallecido hacía tiempo y le caían las lágrimas, pero lo hacía en un estado de más bien de plenitud, ¿no? De aceptación, de asentimiento. Y bueno, muchos testimonios que evidencian, claro, esto que dicen las medicinas ancestrales, ¿no? La medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, siempre hablamos esto con el doctor Fabián Volpe, con quien compartimos una maestría de microbiota muy interesante, a veces se sabe más, se aprende más. Hablando de esto, para Sí, aquellos que están acá y para mí también, ¿qué es la microbiota? ahí ¿Qué, está. qué es? Sí, sí, fundamental definirlo de una vez, sí. La microbiota, el término microbiota alude a esos microorganismos que habitan, forman un nicho ecológico determinado, por ejemplo en el intestino. La mayor parte son bacterias. También hay algunos virus, hongos que forman parte de ese conjunto de microorganismos llamado microbiota, que en cantidad de células supera las células del cuerpo humano. Y se consideran hoy en día como si fuesen un órgano más distribuido en todo nuestro cuerpo, sobre todo en el aparato digestivo, sobre todo en el colon. No solo cumplen, nos ayudan a digerir, sino que también tienen funciones fundamentales, específicas. La inmunidad, por ejemplo, está regulada en gran parte por la microbiota. Por eso siempre digo, las bacterias no son enemigos, amigos o enemigos, bueno, depende. Y ellas, si tengo buenas aliadas dentro de mi cuerpo, ellas van a definir quién se va y quién se queda, si se va o se queda el estreptococos o cualquier virus o bacteria patógena, porque la función en gran parte se debe a ellas. Entonces también debemos cuidarlas para mejorar la inmunidad. Y cumplen eh, funciones a todo nivel, realmente. De hecho, los mamíferos que han sido privados de su microbiota, para ver experimentalmente qué sucede, tienen órganos más pequeños, menos desarrollados, baja inmunidad, baja producción de inmunoglobulinas, muchos problemas para digerir, no es compatible con la supervivencia. O sea, la necesitamos realmente para vivir y por eso hay que cuidarla. Hay muchos Realmente. médicos que dicen que la limpieza de colon, y ahora nos vas a contar bien cómo es el proceso, yo acá tengo una foto de cómo sería el lugar donde se practica, digamos, pero lo que te quería preguntar ¿es verdad que se puede dañar la flora intestinal buena o la microbiota? O sea, ¿hay que prepararse para hacerse una limpieza de colon y después también? Bueno, vamos a tratar de responder cada una de las preguntas y si me queda algo pendiente, por favor, avísame. Sí. Sí es necesario hacer una preparación para realizar correctamente la hidroterapia colónica. Y Ajá. si bien es un método bastante seguro, eh, llevado a cabo por profesionales idóneos, por supuesto, tiene algunas contraindicaciones absolutas, otras relativas, en donde hay que tener ciertos cuidados y ya las voy a mencionar. La preparación es realizar una dieta más saludable si es que la persona no viene llevándola a cabo. Por supuesto, recomendamos que sea libre de, sin
gluten, sin lácteos, justamente por todo lo que dijimos, evitar los alimentos industrializados, todos los antes, ¿sí? Colorantes, conservantes, etc. ¿Cuánto tiempo hay que prepararse? O sea, ¿son cuántos días de preparación? Bien, siempre va a depender del caso, del paciente. Voy a hablar en términos generales. La indicación, por supuesto, conviene que sea individualizada. Cuando la realizan mis pacientes, ya tienen un camino hecho en general. Y si no, a veces me consultan para realizarse hidroterapia colónica y sí, hacemos una consulta clínica, un chequeo básico del laboratorio, ecografía, y ahí doy las indicaciones de acuerdo a cada persona. En general, supongamos, si la persona no viene alimentándose del todo bien y viene consumiendo este tipo de alimentos, por lo menos es ideal una semana antes realizar una dieta, sí, en donde se restrinja, se excluya lo que acabo de mencionar. Vamos a evitar todo tipo de alimentos industrializados, vamos a priorizar el consumo de vegetales, fibras, brotes germinados. Si vamos a ir reduciendo en esos días el consumo de carnes, y durante la semana que se realiza la persona la hidroterapia colónica la vamos a evitar. Eh, o sea, lo que vamos a tratar de hacer es ir preparando el aparato digestivo, el intestino, para que reciba de la mejor manera posible este proceso de limpieza. Y durante la semana que se realiza la hidroterapia colónica, porque la indicación es clásica, es hacer un ciclo de 3 días seguidos, o en el transcurso de una semana, un día por medio, pero 3 sesiones se requieren como para que se considere que la limpieza es completa, ¿sí? O sea, Ahora, ¿son 3 sesiones y 3 sesiones dentro de una misma semana o no muy extendida una de la otra, digamos? exactamente, dentro de una misma semana es lo ideal, y si es posible, 3 días seguidos. Por Bien, supuesto, en pacientes que ya vienen haciendo todo un camino, todo un recorrido y prácticas de limpieza, a veces es necesaria solo una o dos. No vamos a ir dando cuenta. perfecto. Entonces, en el transcurso de esa semana en donde el paciente se hace el ciclo de 3 sesiones, ahí ajustamos más todavía la alimentación. Y como le digo yo a los pacientes, esos días, si hacen algún desarreglo, comen una porción de torta, van a sentir que han comido, no sé, 5 porciones de torta, ¿sí? Si se toman una cerveza, van a sentir que han tomado quizás 2 botellas de cerveza, porque el cuerpo entra en un modo detox, en un modo depurativo, ¿m? Y se puede llegar a producir una crisis depurativa más fuerte. ¿Qué sería la crisis depurativa? Que si hay mucha intoxicación, la persona puede sentir dolor de cabeza, boca seca. Por eso vamos a evitar, ¿no? Llegar a tener algún síntoma molesto, preparándonos previamente con una buena alimentación, una buena dieta. Mucha gente me pregunta o me comenta, bueno, que no se quiere hacer hidroterapia colónica todavía porque no sabe si está preparada para dejar definitivamente las harinas, los lácteos y demás. Justamente lo que yo les digo es, esto sirve para tomar todo un envión, para hacer una super limpieza. Vamos a ir a otra imagen. Cuando la casa está dada vuelta, pero ya muy revolucionada, hasta, no sé, hicimos alguna refacción, está llena de escombros, ¿sí? Primero voy a llamar a la empresa que me ayuda a sacar todos esos escombros, ese amontonamiento de basura. Después, al final, voy a hacer una limpieza general y voy a, si quiero, pintar la pared y colgar el cuadro, ¿no? Entonces, primero tengo que hacer una súper limpieza, y cuando hago la limpieza general de la casa, no voy a ensuciar al otro día. La voy a mantener seguramente un buen tiempo hasta que de nuevo se tape hasta acá, quizás, si es que fui haciendo un camino de muchos desajustes, pero siempre va a estar la posibilidad de recordar cómo me sentía cuando estuve mucho más limpia, mucho más limpio, y poder volver a realizarlo. Y así vamos como subiendo escaloncitos en el camino hacia la meta, que sería mantener un buen estado de salud, aprender a autogestionar la salud, a estar más libre Más de toxinas, más, sí, Yo creo sí. que también una vez que uno siente ese alivio y que realmente el intestino se siente como que, bueno, arranca de cero, debe ser una sensación única. Yo sinceramente ya tengo unas ganas,
Pero bueno, ahora te quiero preguntar, ¿el agua que se usa en la limpieza es purificada? Vamos a hablar del tratamiento en sí, ¿no? Este sería como el espacio donde se practica, o sea, uno se acuesta en la camilla, ¿verdad? En esta camilla que está acá. Sí. Estos tanquecitos, contanos, ¿qué son? Bien, hay diferentes sistemas. Este sistema que utilizamos justamente, eh, a mí me gusta porque es básico, es sencillo y es muy fácil de controlar. Esos dos tanquecitos que se ven ahí contienen agua templada, la temperatura la medimos con un termómetro, previamente purificada, pasa por filtro y, Ah, sí, y de ahí por los tubitos va a caer por gravedad, no por presión, que es otra advertencia o miedo que puede las personas leer o escuchar de que la hidroterapia colónica puede ser peligrosa porque aumentaría excesivamente la presión en el intestino, podría producir alguna lesión. No, porque el agua entra por gravedad, como cuando nos hacemos un enema, acá pero justo es un... una chica, acá Paula pregunta, ¿son enemas? Dice, lo que pasa es que la diferencia del enema es la cantidad de agua. Acá estamos Claro, hablando de 50 litros de agua, ¿verdad? claro, es como un enema, pero con mucha más cantidad de agua. Con un enema podemos introducir con la perita de goma unos cuantos mililitros, ¿sí? Centilitros, y podemos llegar a introducir con el jarrito irrigador un litro y medio. Con la hidroterapia colómica, como vos bien dijiste, 45 a 50 litros en el transcurso de 45 minutos a una hora. El agua entra y sale. ¿Y de qué manera? Porque hay un reflejo, ¿sí? En la medida que va entrando el agua, por reflejo se va a ir expulsando. El intestino va a mover hacia afuera todo el contenido. En la medida que el agua va ingresando y aprendemos a hacer, que al principio puede haber una incomodidad y hasta una cuestión de pudor, de todos modos la persona se queda sola en la sala y puede llamar a la terapeuta cuando lo desee con un timbre, pero hasta que nos acostumbramos todo, a esta nueva sensación y vamos aprendiendo a hacer ese juego de retención, eliminación, vamos a dejar, vamos a permitir que el agua ingrese cada vez más profundamente hasta que llegue al tramo inicial del colon, ¿sí? O sea, Bien. el colon hace como un marquito y todo ese marco colónico se va a ver irrigado con el agua que va a entrar, va a salir, nos vamos a dar cuenta que estamos después mucho tiempo reteniendo y eliminando. Y ahí, como se ve en la cámara, si querés después puedo mostrar de nuevo la imagen, ¿Cómo en no? general, claro, debajo de la camilla tenemos otra donde se ve, ahí está la pantalla. Ahí se ve la bacha también, en donde se produce la eliminación de todo el contenido intestinal, exactamente, y la persona puede ver en la pantalla lo que sale. Es muy interesante porque así tomamos conciencia de todo lo que podemos tener adentro del intestino, ¿sí? Y es increíble, pero vamos viendo, evidenciando cómo el agua primero sale muy sucia, luego puede llegar a salir muy limpia, casi transparente, y de golpe viene de nuevo una eliminación oscura, ácida. Entonces, esto significa que se está despegando, desprendiendo mucha materia fecal incrustada o que habita en partes más distantes del intestino. Y vamos sintiendo ese alivio en todo el cuerpo, ¿sí? Como digo yo, en el segundo y en el primer cerebro también, y vamos a ir sintiendo ese alivio, esa sensación que después se va a quedar grabada en nuestra memoria y en nuestra memoria celular y nos va a llevar a buscar cada vez más ese bienestar, ese estado de bienestar que hemos registrado, a veces después de mucho tiempo haber sentido malestar. Acá mi amigo Caprarola Mariano me pregunta que él se quiere hacer una y que necesita información, así que vamos a seguir suministrándola. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Cuánto dura más o menos esta sesión? Cada sesión dura aproximadamente 45 minutos. Puede ser un poco más, un poco menos. Por Ajá, eso digo que hablo en términos generales, va a depender del paciente. Eh, si el paciente está un poco más delicado, y eso se sí. evalúa, en ese caso depende de
qué tipo de patología tenga, si le conviene o no hacer hidroterapia colónica, ya voy a hablar de las contraindicaciones también. Bueno, Sí. quizás en la primera sesión esté menos tiempo, o en las sesiones perdure menos tiempo, o hay personas también que la primera vez quieren salir más rápido, después ya viene la segunda y la tercera sesión y se queda más tiempo, permanecen. Acá Marisita pregunta, ¿qué pasa si tenés divertículos, por ejemplo? Muy buena pregunta. Es una excelente terapia de desintoxicación que ayuda en la enfermedad diverticular. El divertículo es, para quienes se estén preguntando, como una bolsita que se forma en la pared intestinal por años de excesiva presión, ¿sí? La musculatura se va como venciendo y se forma esa bolsita que no tiene músculo y en donde pueden habitar bacterias patógenas, puede quedar restos de comida, entonces cada tanto se inflaman y generan un estado que se llama diverticulitis, que puede simular, puede parecerse una apendicitis inclusive, y puede ser potencialmente grave si continúa su evolución, pero en los periodos en donde no hay excesiva inflamación, Sí. no hay diverticulitis, pero los divertículos obviamente persisten porque ya es un defecto anatómico, ideal hacer la limpieza porque vamos a ir limpiando justamente todo el colon, mejorando la microbiota para evitar las reagudizaciones y limpiando los divertículos. Fenomenal. Acá Dolores pregunta, ¿qué pasa cuando tenés hemorroides? ¿Sirve? Bien, sí que sirve cuando hay hemorroides. Por supuesto, no la hacemos cuando hay hemorroides activas, sangrantes, dolorosas en ese momento. Yo diría las contraindicaciones hasta son puro sentido común, ¿no? No vamos a generar una cuestión mecánica, invasiva, cuando hay un lastimado, por ejemplo. Pero fuera de esos momentos, viene bárbaro para descongestionar todo el sistema hemorroidal y va a ir proporcionando alivio a largo plazo. Contanos, ¿en qué casos entonces estaría indicada este tipo de terapia? Por ejemplo, ¿qué es la disbiosis, si querés? ¿Colon irritable? ¿Alergias? ¿Qué personas son candidatas? Más allá de que todos ya nos enteramos por el nivel de vida que llevamos a nivel tóxico, ¿no? Valga la redundancia. O sea, a nivel toxinas somos todos candidatos. Pero digo, personas con patologías determinadas que quizás necesitan un alivio, ¿quiénes serían los perfectos candidatos para la hidroterapia colónica? Bueno, patologías gastrointestinales desde ya, ¿sí? Salvo situaciones en donde haya, por ejemplo, una hemorragia reciente, ¿sí? O que esté en el momento aguda, cuando hay apendicitis, diverticulitis, cuestiones de resolución quirúrgica. En esos casos, por supuesto, no lo vamos a hacer. Pero cuando hay patologías gastrointestinales crónicas como colon irritable, constipación, eh, diarreas también, frecuentes en donde hay una alteración de la microbiota que está provocando estados de recurrente diarrea. Infecciones urinarias también, En ¿verdad? casos de infecciones urinarias, ¿por qué? Porque las infecciones urinarias son producidas en general por traspaso de bacterias patógenas provenientes del intestino como Escherichia coli, que crece sobremanera y genera, bueno, disbiosis, que es la alteración de la microbiota, y predispone a infecciones urinarias, sí, también es una indicación. Cuando hay problemas de piel, para acné, para todo tipo de problemas de piel, enfermedades autoinmunes también, Ay, enfermedades metabólicas. yo tengo unas alergias que no me puedo curar, por eso tengo muchas ganas de hacerme este tratamiento. Acá dicen, ¿dónde estudio o me preparo para hacerlo? Soy médica. Mira, alguien que quiera hacer el curso. Y después dice, la limpieza con agua de mar, que escuché una vez, ¿es viable? Acá preguntan. Bien, eh, yo podría recomendar para formación la Asociación de Terapeutas Colónicos del Sur, que te pasé la dirección del Facebook, la página está en reparación en este momento. Sí, Bien. Una pregunta, ¿duele este tratamiento? Es verdad que te puedes hacer masajes mientras te lo haces y, digamos, te introducen una cánula, que sería exacto. el Sí, dentista, ¿verdad? el procedimiento es así, sí. Se introduce una cánula Ujú. que es el eyector de saliva que usan los odontólogos. Perfecto. Previamente lubricada, sí, bien suavizada y lubricada.
Todo descartable, todo limpito. Todo el material que se utiliza es descartable. Muy bien, sí. No tiene por qué doler. ¿Mm? Puede llegar a doler o a molestar en personas que en su día a día padecen de dolores, de cólicos. Bueno, esto va a ser parte también, parte del problema, pero también parte de la solución. Entonces, bueno, para eso ayudamos, ponemos algunas plantas medicinales en el agua, manzanilla, congorosa, a los pacientes les doy yo alguna medicación homeopática, siempre tratamos de prepararnos para los casos en donde suele haber dolores abdominales, sí. Perfecto. ¿Y hay que ingerir probióticos cuando uno está haciendo Muy este bien, tratamiento? sí. Es otra pregunta que me había quedado sin responder. Esta terapia no va a barrer nunca con toda la flora microbiota intestinal. Siempre que pasamos por estados, por ejemplo, de diarreas intensas, alguna situación tóxica, choqueante para el intestino, o consumo de antibióticos, por ejemplo, salvo que sea algo muy prolongado a largo plazo, las bacterias se pueden en parte perder, pero tenemos nuestros reservorios, ¿sí? En las criptas, en el apéndice, si es que para quienes lo conserven, tenemos nuestro reservorio y a partir de ahí se empiezan a reproducir. Cuando hacemos un lavaje colónico, sí, gran parte de la microbiota, una buena parte, aproximadamente, porque esto es aproximado, 1, 2 tercios se pueden llegar a barrer con el proceso. Sí. También se eliminan de paso parásitos y otros, bueno, algunos hongos, cándidas, por ejemplo. También para la candidiasis vaginal recurrente, otra indicación fundamental de la hidroterapia colónica con muy buen resultado. Bueno, entonces, después de que se realiza la limpieza, se da a tomar probióticos. Probióticos que son bacterias que reportan beneficios. Probióticos que en general se consiguen en cualquier farmacia y hay algunos específicos también que se consiguen en algunas dietéticas. Algunas personas ya vienen consumiendo probióticos o los fermentados caseros como kéfir, kombucha, chucrut, kimchi, que en general está muy bueno, solo que con el tema de los probióticos y fermentados, es también ahora, o sea, la medicina, lo mejor es que sea individualizada y a cada uno le viene bien un probiótico, un fermentado diferente, pero en términos generales, lo digo así, de esta manera, como para que se lleven la información. Eh, bueno, sí, si ¿Qué son los necesitas... probióticos, Graciela? ¿Qué Sí. son los probióticos y qué es lo que hacen? ¿Por qué están tan de moda? Yo te digo, yo hasta hace poco no sabía, no había escuchado hablar y ahora todo el mundo toma probióticos, lo hace en la casa, prepara el kefir. Yo he vivido hasta ahora sin comprar ninguno y ahora digo, bueno, tengo que tener. Pero ¿por qué está tan en boga? ¿Por qué? Están tan en boga porque son necesarios. Tampoco, o sea, el ser humano tampoco ha tenido durante millones de años de evolución la necesidad de ir a comprar un probiótico. Pero lo que sucede es que hemos perdido costumbres ancestrales, ¿sí? En distintas civilizaciones estaba la saludable costumbre de preparar fermentados, Sí, chucrut. es increíble. Como todo esto viene de la cultura más ancestral. Yo te escuchaba decir que en un vivo que creo que hasta en los papiros se ha encontrado constancia de que se practicaban lavajes, ¿no? Realmente practicaban este tipo. Y es como que nos hemos alejado de toda esa medicina y nos olvidamos de cosas de hace miles de años que eran fabulosas. Es- Totalmente, totalmente. Y no tenemos para nada, no tenemos la microbiota, el Ujú, patrimonio bacteriano de nuestros ancestros. Hemos perdido en diversidad ujú. y en cantidad, ¿sí? De bacterias benéficas. Nuestra microbiota se empieza a configurar ya desde la panza de la mamá, ¿sí? Y cuando salimos, o sea, el tipo de nacimiento determina en gran parte la microbiota que vamos a tener para toda la vida. No es lo mismo nacer por parto vaginal que por cesárea. Si nacemos por parto vaginal, heredamos todo el manto bacteriano vaginal y si nacemos por cesárea, bueno, los gérmenes que están en las manos de quienes asisten,
en el sanatorio, en la sala, en el hospital. Por supuesto, o sea, hay veces, hay casos en donde no queda otra que establecer un nacimiento por cesárea por el riesgo que implica, pero si se puede evitar, sería fantástico. Y también hay maneras, hay estrategias como embeber una gasa en el canal vaginal de la mamá y pasarla por el bebé, como para que reciba ese primer manto. Y después la alimentación también configura absolutamente el tipo de bacterias que vamos a tener. Es como si fuésemos el celular y las bacterias, las aplicaciones. Las primeras aplicaciones que se instalan son fundamentales para que el celular funcione correctamente. Aunque tengamos el más evolucionado, si no tenemos las buenas aplicaciones, y no lo vamos a poder usar con todas las herramientas que traerían. Bueno, eso nos pasa en cuanto a la microbiota, que después en la vida adulta se va a terminar de configurar y va a tener sus variaciones de acuerdo a la dieta, del consumo de antibióticos, del consumo de ciertos medicamentos. El cloro del agua también, o sea, el cloro desinfecta, por supuesto, evita que se contamine el agua con bacterias patógenas, pero también mata a las buenas. Entonces, y quedan, cuando utilizamos tantas sustancias químicas, estamos expuestos, se mueren, pueden morir bacterias patógenas, pero también bacterias benéficas, y quedan las más resistentes y no suelen ser de las más amigables, ¿sí? El uso indiscriminado de antibacteriales, los aerosoles antibacteriales que no deberían utilizarse de la manera que se utilizan ni de cerca, ¿no? Eso también daña la microbiota. Entonces, hemos perdido muchísimo. En los países occidentales, sí ha disminuido muchas enfermedades infectocontagiosas, de contaminación del agua, de los alimentos, pero han aumentado increíblemente alergias, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, y esto en gran parte se debe a, a la pérdida de la microbiota original. Entonces, yo diría, ni tan pelado ni con tres pelucas, ni obsesionarse con la higiene como nos hemos obsesionado, ¿sí? Bueno, ni tampoco perder ciertas costumbres básicas. Es Entonces, verdad, todos estos sí, productos químicos que usamos para desinfectar tanto la casa nos hacen muy mal a hay nosotros. que Y además eliminarlos, los absorbemos todo el tiempo, ¿no? Los tocamos. totalmente. Nos olvidamos de que la piel es un elemento que, por el súper permeable, que absorbe todo, Yo incluido el siempre flúor digo, de... nunca te pongas en la piel algo que no te comerías. Tal cual, tal cual. Acá una de las chicas dice, con la epidemia de cesárea sería tan importante el bautismo microbiano como práctica habitual, tal cual, sí, Muy sí. bien. ¿Mejora la rosácea? Tengo una amiga que me pidió que te pregunte especialmente esto. Sí, mejora la rosácea. Sí, sí, Perfecto. Las alergias en general también, sí, ¿no? sí, Bien, sí, también. la gastritis, También, siempre es importante acompañar de un tratamiento médico integrativo, porque si no es como el ejemplo que di de la limpieza de la casa. Sí vamos a sentir alivio, mejoras, pero tenemos que sostener también con otras prácticas, ¿sí? Y otros recursos terapéuticos para que el resultado sea completo, profundo, pero sí. La gastritis, a veces es necesario utilizar alguna sustancia química porque ese pH ácido del estómago está dañando la mucosa, que ahí también interviene. O sea, me preguntaste la importancia de la microbiota y por qué estamos hablando tanto, porque en toda patología, en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En oftalmología, en neurología, dermatología, no solo en gastroenterología, en cualquier parte del cuerpo, para cualquier especialidad, se ha tornado importantísimo conocer acerca de la microbiota y de cómo podemos mejorar la salud de la persona a través de el uso de ciertos probióticos específicos y de equilibrar este ecosistema interior. Para gastritis, por supuesto, ahí vemos que hay un sobrecrecimiento de ciertas bacterias patógenas, más ujú, otros factores alimentarios, ambientales, emocionales que influyen, y a veces se hace necesario utilizar alguna sustancia química porque si no, o sea, porque estamos en el incendio y hay que apagarlo. Ahora, si perdura la toma de antiácidos, ¿sí? Por más de un par de meses, eso va a desequilibrar mucho a la persona, va a generar también más disbiosis, porque el pH ácido del estómago también protege de ciertas bacterias. O sea, en cada parte del aparato digestivo debería haber algunos tipos de bacterias y otros no. Y eso lo configura el pH, por ejemplo, en el estómago es ácido,
en el intestino delgado es alcalino, y así hay gradientes de pH, gradientes de oxígeno, gradientes de nutrientes para cada bacteria. Entonces, cuando rompemos ese equilibrio, van a proliferar bacterias que no deberían estar en ese lugar. Y en parte los antiácidos van a generar eso, además de otros trastornos. Entonces tenemos que permitir que el cuerpo siempre recobre la autonomía. Si usamos una sustancia química, hay otras alternativas también, pero bueno, si usamos una sustancia química porque fue necesario, evitemos el uso de esa sustancia química crónicamente, porque sabemos que toda droga farmacológica tiene un efecto beneficioso y uno o muchos efectos adversos. Entonces, en el mientras tanto, vamos viendo qué podemos hacer justamente para recobrar la salud, verdaderamente. Que preguntaba si sirve para la candidiasis intestinal. Sí, sí, absolutamente, sí. Perfecto. Y escúchame, mejora, bueno, o sea, mejora las alergias. ¿Cuántas sesiones vos me dijiste que se recomiendan? 3, ¿no? Y dentro de una misma semana. Sí, caso de un paciente que nunca se ha realizado hidroterapia colónica, que quiere o, o mejorar, potenciar su estado de salud, desintoxicarse, o tiene alguna patología crónica no tan grave, llevadera, bueno, se le puede indicar 3 sesiones de hidroterapia colónica, aproximadamente cada 3 meses, cada cambio de estación hacemos una buena desintoxicación. Pacientes con enfermedades graves y que están en condiciones de realizar hidroterapia colónica, bueno, podemos hacer una vez al mes, quizás cada mes y medio, 1, 2, 3 sesiones, eso ya por eso va a ser individualizada la indicación. Y paciente que quiera que venga muy bien, alimentándose ya sin gluten, sin lácteos, con todo un estilo de vida saludable, cada tanto, como yo hago, yo misma hago, cada tanto, 1, 2, 3 veces al año, 1 o 2 sesiones de hidroterapia para poder, bueno, en este medio en el que estamos viviendo, en este medio ambiente, y con la alimentación que aunque la cuidemos muchísimo, no está del todo óptima, entonces, bueno, siempre va a venir bien. Una pregunta, ¿tiene contraindicaciones en el caso de operaciones, radioterapia, según anote, hernias, insuficiencia cardíaca, renal, embarazadas, ¿no? También. En embarazadas no la realizamos, no porque le vaya a hacer mal al embarazo, pero por precaución, porque quizás ya no nos hemos enterado ni la misma paciente que hay una incipiente amenaza de aborto, de parto prematuro, y bueno, no queremos hacer nada mecánico que potencie eso, pero no porque en sí la terapia sea mala. Entonces, a la embarazada no la tocamos. En caso de hipertensión portal severa, ¿no? De la vena porta que va hacia el hígado, son patologías que están diagnosticadas específicas, por eso las menciono. Aneurisma aórtico abdominal, megacolon severo, un intestino muy grande, ¿sí? Alguna patología de base, en accesos de agudización de estas enfermedades inflamatorias intestinales, que lamentablemente cada vez hay más, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Si está en una fase inflamatoria de agudización, tampoco la hacemos. Un poco lo que decía antes, ¿no? El sentido común también. Una pregunta Insuficiencia para renal, sí. una amiga que tiene enfermedad de Crohn, ¿le sirve este tratamiento? Sí, de una manera cuidada, supervisada por un médico, sí le va a servir, y no en una etapa de agudización, pero le puede servir mucho hacer un tratamiento médico integrativo y en algunos momentos ciclos de hidroterapia colónica. Perfecto. Para los niños, ¿se pueden hacer hidroterapia colónica? Sí, solo que si realmente es necesario, y si para el niño no va a resultar invasivo psicológicamente, sobre todo, ¿no? A veces en trastornos del desarrollo, en autismo, la verdad que siempre vendría muy bien hacer hidroterapia colónica, porque todos los chicos, todos los pacientes que tienen trastorno del neurodesarrollo tienen problemas digestivos, el 100%, a veces evidenciable y a veces no. Este dato está justamente un dato que nos proporciona una de las tantas investigadoras del Comité Científico del INCA, la doctora Leni González Valle, que es gastroenteróloga pediatra, que hizo miles de biopsias, endoscopías y estudios en pacientes con autismo, y ha podido corroborar este dato que ya lo vienen diciendo muchos investigadores. Entonces, hay muchos parásitos, por todo lo que acabo de mencionar, viene muy bien. Ahora,
No a cualquier niño con autismo, por ejemplo, le podemos hacer, pero sí tengo casos de pacientes en donde algunos de sus progenitores se realizó hidroterapia, fue a algún terapeuta colónico que está en tema y que sabe acompañar, y el niño en ese caso también pudo realizar, y con la sorpresa de que después el niño también, 7 años, decía que quería ir a lavarse el intestino posteriormente, y también se le realizan algunas enemas de vez en cuando con indicaciones precisas. No son todos los casos en donde se puede realizar, y hay otras patologías también, autoinmunes, alergias severas y demás, en donde sería conveniente, pero siempre hay que valorar cada caso para que no se vulnere la integridad psíquica del niño, que no lo tome como, con todo esto, aparte de los abusos y demás, entonces hay que ser muy cuidadosos. Perfecto. Bueno, no sé si nos quedó algo pendiente porque ya estamos sobre la hora casi, se nos va el tiempo. Vuela, cuando hablas de cosas que te interesan, vuela, ¿viste? Sí, sí. No sé si queda alguna pregunta. Acá no veo, lo que sí me Bueno, piden mucho son saludos, que me la he pasado saludando todo el vivo, pero no sé si tenemos más preguntas que nos hayan quedado pendientes. No, no sé si a vos te quedó algo que no hayas explicado. ¿Podemos recordar para qué tipo de enfermedades sirve o para qué personas, digamos, que es muy interesante? O lo que vos te haya quedado en el tintero, nos quedan unos minutitos. bien. Esto, hoy en día estamos ante una epidemia de enfermedades crónicas, ¿sí? Y esa epidemia de enfermedades crónicas, que va en creciente aumento, ¿sí? Porque está en progresión logarítmica, en gran parte se debe a la contaminación ambiental, la alimentación moderna, además de los factores psicológicos, estresores, estresantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimo para eh, cambiar un poco ese destino al cual llegaríamos cada vez a edades más precoces, o nuestros hijos, ¿no? Con múltiples patologías que hoy en día son cada vez más frecuentes a edades más tempranas. Hoy los niños inclusive tienen problemas que antes eran patrimonio de los adultos. Entonces, la toma de conciencia es importante y hay mucho por hacer. Por un lado, nutrirnos saludablemente, y por otro lado, abrir todas las compuertas de drenaje, aprender a depurar, a desintoxicar. La hidroterapia colónica, es un procedimiento de limpieza profunda, pero también hay otros más suaves, a través de plantas medicinales, ciertas prácticas que podemos llevar a cabo en el hogar, y, y eso va a hacer a la salud propia de la familia. Entonces, es recuperar esto que hemos perdido, que son costumbres que van a aportar, que van a aumentar nuestro estado de salud, no estar siempre esperando depender de un químico. A veces puede llegar a ser necesario, pero hay muchas otras alternativas también. Entonces, Antes de aprendamos a llegar a mirarlas. eso, claro, antes de... Claro, claro, o para una vez, o sea, si hemos llegado a eso, buscar hacer un camino a ver si pudiera ser posible evitarlo. Ujú. Y Acá me están preguntando si es sí, muy invasiva, tengo tres preguntas, si es muy invasiva, si sirve para mejorar el sistema inmune, que ya dijiste que sí, y dónde atendés. bien. Es es ligeramente invasiva, podría decir. O sea, se introduce el eyector de saliva a través del orificio anal hacia el recto. Entonces, ese es el grado de invasión que tenemos. La persona va a estar en la sala, en el gabinete de hidroterapia colónica, tranquila, se puede hacer masajitos, puede llamar a la terapeuta colónica que previamente la asistió, le explicó todo el proceso, cuando sea necesario la llama, y si no, ahí está. Bueno, queda tranquila y en su intimidad. Bien, Bien. perfecto. Y ¿Y dónde atendés? yo estoy en Tucumán, en Espacio Vital, Ujú. es así se llama mi centro, y una vez al mes o cada mes y medio en Buenos Aires. Ahora estoy atendiendo en la red de medicina integrativa del doctor Fabián Volpe. Ay, no lo conozco. Un genio el doctor Volpe, un genio. Sí, hacemos Bueno, cosas muy lindas juntos, sí.
Acá me habían preguntado de dónde. Bueno, vos me recomendaste en zona oeste de Gran Buenos Aires, Adriana Curcio, en Palermo, Sol Rodríguez, en zona norte de Gran Buenos Aires, Gabriela Lanfranchi, en Salta Capital, Oanes, y en Tucumán, por supuesto, la doctora Graciela Varela. Pero después, todos aquellos que me quieran preguntar, me escriben por privado y les contesto, les paso las direcciones que vos me diste y los teléfonos también, si te parece. Sí, si ¿Sí? queda alguna duda, sin ningún problema. Y también atiendo de manera virtual, eso también quería aclarar, ¿no? Perfecto. Bien. O Bueno, sea que cuando venís a Buenos Aires, ¿te puedo ver en el consultorio de Fabián Volpe? exacto, sí. Ah, no, por ahí Podemos, Fabián no me da, por ahí Fabián no me da turno porque él está muy ocupado, pero vos atendeme. podemos hacer algo muy lindo, podemos salir a almorzar, bueno, Dale, sería un dale, placer, dale. sería un placer. Me Sí. encantó, me encantó. Buenísimo, Graciela. Qué placer haberte escuchado por acá, haber charlado un ratito. Me quedaron algunas cositas, pero del pH, por ejemplo, me hubiera gustado hablar del pH ácido en el estómago, que es controversial. Un día tenemos que hacer un vivo con Fabián Volpe y hablar los tres de la vitamina C Qué y del jugo de lindo. limón. Por favor, sí. Acá me dice que Fabián que vaya cuando quiera. Sí, claro que voy a ir. Ah, bueno, ¿Cómo no? entonces Fabi, ya tenemos comprometido con Adriana el almuerzo. Qué Ok, lindo. chicos, los Bueno, quiero mucho. La verdad que son bueno, dos genios, me encanta tenerlos acá y compartir con todas las que están acá presentes esta charla tan linda. Así que muchas gracias, Graciela. a vos, muchísimas gracias, ha sido un gran placer. Bueno, un beso enorme y hasta la próxima. Vamos a Hasta la hablar de autismo. próxima. Un Gracias. abrazo enorme. Gracias a todos por acompañarnos. Los espero como cada miércoles. El miércoles que viene a las 21 horas vamos a hacer otro vivo desde el Instagram de Para Ti Revista y este queda subido en www.parati.com.ar y en el IGTV de la revista. Las espero la semana que viene. Vamos a estar hablando con el doctor Alejandro Junger, creador del método Clean, que nos va a dar una entrevista el miércoles a las 21 horas. No se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Las espero. Les mando un beso enorme y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.